Quisiera compartir una reflexión que he titulado Cosecha y Vendimia y está basada en Apocalipsis capítulo 14, del verso 14 al 20, y que dice de la siguiente manera: Y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube estaba sentado uno semejante al Hijo del Hombre. Tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz afilada. Y otro ángel salió del templo gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz y ciega, porque ha llegado la hora de cegar, porque la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube lanzó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. Luego salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, llevando también él una hoz afilada, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz afilada, diciendo: Mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la viña de la tierra, porque las uvas están maduras. Entonces el ángel lanzó su hoz afilada en la tierra y vendimió la viña de la tierra, echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. En este pasaje encontramos dos cosechas. La primera es una cosecha de trigo diferente, y el que ciega es nada menos que el Hijo del Hombre, el Señor. La segunda cosecha es una cosecha de uvas, es una vendimia, y ambas representan cosas distintas. La primera, la de la siega del trigo, del trigo, seguramente tiene que ver con la gran siega de la que habló el Señor Jesucristo en Mateo. Allí vemos que la cizaña fue quemada con fuego y el trigo fue puesto en el granero de Dios. Así que yo creo que esto se relaciona con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para buscar a su iglesia y juzgar al mundo. En este pasaje simbólico, como es el libro de Apocalipsis, vemos al Señor viniendo en una nube blanca, lleno de gloria y de poder. Una nube escondió a Jesús cuando Él fue alzado al cielo en el monte de los Olivos. Y Él vendrá también de vuelta en una nube. Y dice aquí que sobre su cabeza ya no habrá una corona de espinas. Qué humillante fue el día en que al Señor Jesús lo coronaron de espinas. Todas las personas que hoy rechazan a Jesucristo lo siguen coronando de espinas. Pero la Biblia dice aquí que en su segunda venida el Señor no traerá una corona de espinas, sino será de oro purísimo. El Señor Jesucristo vendrá como lo que Él es, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que tiemblen los reinos de este mundo, que tiemblen todos los tiranos, que tiemblen todos los pecadores no arrepentidos, porque Jesucristo vendrá otra vez. Que se escondan los soberbios, porque el Señor viene a poner las cosas en su lugar. La mayoría concuerda que ese pasaje se refiere al Señor Jesucristo. Dice que el que viene es semejante al Hijo del Hombre, término usado por Cristo en el Nuevo Testamento. Este título ha sido utilizado para referirse al Señor. Allí mismo en Apocalipsis 1, 12 y 13 dice: Entonces me volví para ver quién hablaba y vi 7 candeleros de oro. En medio de ellos estaba uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica larga y con una banda dorada en su pecho.
Y en Mateo 25, Daniel lo dice de la siguiente manera en el capítulo 13, verso 14. También habla de este hijo de hombre. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre. Este pasaje concuerda con Apocalipsis, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Así que el término hijo del hombre está siempre asociado con la cosecha final, con el juicio final. En Juan capítulo 5, verso 27, la Biblia dice, el Padre le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Este concepto está asociado entonces con el juicio. Y en Mateo 25, 31 y 32 dice, miren, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y como se aparta también el trigo de la cizaña. Apocalipsis 14 nos recuerda entonces que habrá una venida, que habrá un juicio y que habrá una separación. Porque hay ovejas, pero también hay lobos vestidos de oveja. Nadie sabe quiénes son los vestidos de oveja, pero el Señor lo sabe. La Biblia habla de los hijos de luz y de los hijos de las tinieblas. La Biblia habla de aquellos que han tomado el camino ancho y aquellos que han tomado el camino angosto. Nosotros no tenemos el discernimiento para saber quién es quién. Al arrancar la cizaña podríamos arrancar el trigo. El Señor dijo, dejen eso para el final. Él hará la separación. Y eso es lo que vemos aquí en Apocalipsis. Esto que vio Juan ocurrirá de alguna forma. No conocemos todos los detalles y podemos disentir del orden de los acontecimientos. Pero de una cosa estamos ciertos, Jesucristo vendrá como segador, como un día vino como sembrador. Amados hermanos y hermanas y amigos que me están escuchando desde sus casas, el tiempo pasa, por lo tanto tenemos que estar a cuentas. La tierra gime como una mujer a punto de dar a luz. Los gobiernos del mundo buscarán soluciones a problemas comunes. Todo confluye a un gobierno mundial y se cumplirá lo que dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 21. Pasarán cosas fuera de lo común con el sol, la luna y las estrellas que servirán como señales. En la tierra la gente estará confusa y afligida por el fuerte rugido del mar. La gente tendrá tanto miedo que se desmayará por lo que pasa en el mundo, pues aún los astros temblarán. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando todo esto comience a suceder, enderécense y levanten la cabeza, porque ya saben que está muy cerca la hora en que Dios los liberará. Bendito sea el nombre del Señor. Este pasaje describe de alguna manera el miedo de la gente de hoy. Si hay un sentimiento, si hay una cosa que todo el ser humano está sintiendo es miedo. Miedo al futuro, miedo a una catástrofe, miedo a la violencia, a los asesinatos. Vivimos en un clima de miedo, de incertidumbre por todo lo que estamos viviendo. Y ese miedo se multiplicará. Se multiplicará. Mucha gente con crisis por todo lo que está pasando en el mundo. Por eso, amados hermanos, somos llamados a sembrar la bendita palabra de Dios. Somos llamados a predicar con mayor urgencia el Evangelio de Jesucristo, porque la cosecha está madura.
Cuando el trigo esté listo, dice la Escritura, vendrá el Señor. Cuando este evangelio haya sido predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, vendrá Jesucristo como lo vio Juan aquí. Y mirarán al que traspasaron y se lamentarán de haberlo hecho. Así que como primera cosa habrá una cosecha. El Señor separará el trigo de la cizaña, guardará el trigo en su granero, en un refugio seguro. Notemos que después viene la vendimia, cuando sus enemigos serán pisoteados por el Señor. Leo nuevamente Apocalipsis capítulo 14. Luego salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, llevando también él una hoz afilada. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. Y llamó a gran voz al que tenía la hoz afilada, diciendo: mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la viña de la tierra, porque las uvas están maduras. Entonces el ángel lanzó su hoz afilada en la tierra y vendimió la viña de la tierra, echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. En esta vendimia, el énfasis está puesto en la ira de Dios. Aquí se habla de la ira de Dios, representada en el fuego que aquí se menciona, que nos hace pensar en el juicio al final del tiempo. No hay duda de que se trata aquí del juicio de Dios sobre los impíos. Primero serán cosechados los hijos de Dios, y una vez que han sido colocados a resguardo, entonces ocurre el temible juicio a los impenitentes. La segunda venida de Cristo tiene dos aspectos. Viene a cosechar el trigo, pero viene también a pisar las uvas maduras para el juicio. Cuando uno lee este pasaje y lo medita, es un cuadro muy elocuente. Es posible que usted haya visto imágenes de un lagar como de los que existían en el tiempo de Juan. Los jornaleros echaban entonces los racimos de uva en el lagar y luego estos eran pisoteados. Y este es un símbolo del juicio del Señor al final de los tiempos. En Apocalipsis capítulo 19 dice: entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco, su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era la palabra de Dios, o el verbo de Dios, traduce la Reina Valera. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro, de la más alta calidad, los seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título: Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Qué cuadro más elocuente. De esta manera simbólica se nos presenta al Señor derramando su ira, juzgando a la humanidad. Esta imagen es muy elocuente. Está en el capítulo 14, está aquí en el capítulo 19. Aún los profetas como Joel, como Jeremías, hablaron de este lagar de la ira de Dios. Pero Isaías lo describe de esta manera. Todos concuerdan. Miren lo que escribió Isaías 700 años antes de Cristo. ¿Quién es este que viene de Edom, desde Borra, con ropas teñidas de rojo? ¿Quién es este de espléndido ropaje que avanza con fuerza arrolladora? Soy yo el que habla con justicia.
el que tiene poder para salvar. ¿Por qué están rojos tus vestidos como lo del que pisa las uvas en el lagar? He pisado el lagar yo solo. Ninguno de los pueblos estuvo conmigo. Los he pisoteado en mi enojo. Los he aplastado en mi ira. Su sangre salpicó mis vestidos y me manché toda la ropa. Ya tengo planeado el día de la venganza. El año de mi redención ha llegado. Miré, pero no hubo quien me ayudara. Me asombró que nadie me diera apoyo. Mi propio brazo me dio la victoria. Mi propia ira me sostuvo. En mi enojo pisoteé a los pueblos y los embriagué con la copa de mi ira. Hice correr su sangre sobre la tierra. Dios no solo una vez, muchas veces ha pisado el lagar de la ira de Dios, ya sea de una nación, de un imperio. Ha sido más veces de la que nosotros podemos imaginar. Pero al final de los tiempos vendrá la vendimia, porque la tierra está madura no solo para que el Señor venga por su iglesia, sino también está madura para el juicio de Dios, para esta vendimia en que la ira de Dios será derramada por la humanidad. Y esto ha ocurrido muchas veces, también a través de la historia. Por ejemplo, allí, en 1 Tesalonicenses, encontramos lo siguiente. Pablo dirigiendo la palabra al pueblo judío. Ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, ya que sufrieron a mano de sus compatriotas los mismos que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos. Estos mataron al Señor Jesús y a los profetas y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y son hostiles a todos, pues procuran impedir que prediquemos a los no judíos para que sean salvos. Así en todo lo que hacen llegan al colmo de su pecado, pero el castigo de Dios vendrá sobre ellos con toda severidad. Por eso Pablo, cuando escribe a los romanos, nos invita a mirar no solo la bondad de Dios, no solo el amor de Dios, eso está muy bien, pero también nos pide que miremos la severidad de Dios. Mira pues la bondad de Dios y la severidad de Dios. Así que esta imagen de Apocalipsis, del profeta Isaías y de tantos otros, esta imagen de Dios pisando el lagar de su ira, nos lleva a relatos dolorosos del pasado y también del presente, pero también nos llevará al futuro, al juicio de los últimos tiempos. Nos llevará al final, cuando Dios diga basta. Cuando uno ve todo lo que está pasando, uno se pregunta por qué el Señor no viene. La paciencia de Dios. ¿Por qué no dice basta? Pero Pedro fue el que dijo, ¿verdad?, que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, y después dice, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento, la paciencia de Dios. Quizás tú conoces una persona que va por mal camino, que es soberbio, es testarudo, que habla contra Dios, que niega su nombre. Casos horribles, matanzas, crímenes, corrupción. Pero llegará un día en que el Señor dirá, basta. Ocurrirá la cosecha, pero también la vendimia. Y Dios pondrá las cosas en su lugar. Así que ten paciencia. Ten paciencia, prediquemos la palabra. Anunciemos a Jesucristo para que ninguna persona se vea expuesta a la ira de Dios. En Romanos capítulo 1, verso 8,
18 Pablo dice, en verdad, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Pablo dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda suerte de impiedad, injusticia de aquellos que no dejan que la verdad salga a la luz, que se oponen a la verdad, que obstruyen la verdad. Y de eso hay por montones. Amada iglesia, amado hermano, y a todos quienes nos están escuchando, pongan atención a esto. Dios no pasará por alto nada. Dios no ignora la maldad y la impiedad de los hombres. Y un día su ira será derramada. Estimados hermanos y hermanas, amigos y amigas, cada uno decide de qué lado está. O eres trigo que el Señor viene a cosechar, o eres uva que Él viene a pisar. El mundo avanza a su propia destrucción, no cabe duda alguna. Y eso lo sabemos. Lo sabemos, que el mundo va a su propia destrucción. Pero la buena noticia es que Dios que nos amó tanto, envió a su Hijo Jesucristo a salvarnos. Y murió en la cruz. Y Jesús sufrió la ira de Dios Padre por tus pecados y por mis pecados. Él sufrió lo que no tenía que sufrir. Derramó su sangre. El Padre le dijo, no te conozco. Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque toda la ira de Dios por tus pecados y los míos fue derramada en la persona de su Hijo Jesucristo. La única forma de ser salvo de la ira de Dios que viene es viniendo a Jesús, es arrepintiéndose de los pecados, enfrentándose a la palabra, enfrentándose a la cruz y decir, Señor, me arrepiento, perdóname, perdóname. Primera Tesalonicenses 5 dice, qué hermosa palabra. Con esto quiero cerrar, porque no nos ha puesto Dios para ira, dice Pablo a su iglesia, a los hijos del Señor. Dios no nos ha puesto a ira para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, hayamos partido, vivamos juntamente con Él? Por lo cual, anímense los unos a los otros y edifíquense los unos a los otros, así como ya lo hacen. Que Dios bendiga su palabra.